El tema que hoy vamos a compartir son las opciones de reconocimiento de otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas OMEC en el Ecuador. Hoy tenemos la presencia, nos acompaña Roberto Ulloa, biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con un posgrado en Biología de la Conservación de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, Estados Unidos. Cuenta también con diplomados en Biología de la Conservación y Manejo de Áreas Protegidas. Desde el 2009 es director técnico de Conservación Internacional Ecuador y desde el 2021 preside honorariamente el grupo de expertos de Lista Verde Ecuador. Con más de 34 años de experiencia en conservación, ha trabajado en creación, gestión y monitoreo de áreas protegidas, así como en el manejo de recursos naturales, políticas de conservación y financiamiento sostenible. Ha ocupado cargos pues, como director nacional de biodiversidad y áreas protegidas en dos oportunidades para la Autoridad Ambiental Nacional, el actual MATE, y fue director de programas del ex Fondo Ambiental Nacional de Ecuador. Ha sido asesor del programa Hombre y la Biosfera del Instituto Smithsoniano y fue asesor técnico del Servicio de Parques en Bolivia, trabajando en la cooperación técnica alemana GIZ. Ha publicado varios trabajos científicos, técnicos y divulgativos, además de ser profesor en diversas universidades del país. Le damos la bienvenida a Roberto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, eh, al Campito primero, tanto a Ángel como a Francesca por esta cordial invitación para hablar de opciones de reconocimiento de otras medidas efectivas de conservación basadas en área, a las que les llamamos comúnmente OMEX en Ecuador. Un agradecimiento también a las personas que a pesar de los problemas de la luz se han juntado a esta charla. Sí, por favor, sigamos con la siguiente. Yo quisiera tocar qué son las OMEX, básicamente los antecedentes del Convenio de Diversidad Biológica de las COP sobre este tema, cuáles son los criterios y subcriterios para identificar OMEX, em, y también hablar de las funciones y las probables OMEX en el Ecuador. Tengo una serie de mapas de algunas probables áreas que pudieran ser candidatas a ser reconocidas como OMEX, ¿no? Y también mencionar este acuerdo ministerial del MATE de número 130, puesto que somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una reglamentación específica para el tema del reconocimiento de las OMEX. Por favor, la siguiente. Los antecedentes de las OMEX en las convenciones de diversidad biológica, en las COPs, ah, nacen, la primera vez que suena este término de OMEC fue mencionado en la meta Aichi 11 en el 2010 en esta reunión de la COP en Japón. Ahí se mencionaba que había el compromiso, la meta Aichi 11 específicamente hablaba de un compromiso de conservar el área continental de todos los países a nivel del 17% y las zonas marinas y costeras al 10%, ¿no? Empezamos más o menos con esos porcentajes de conservación y esta meta de Aichi es donde surge el tema de otras medidas efectivas de conservación. Posteriormente, en otra COP de biodiversidad, en la COP 14 que se desarrolló en Egipto, la decisión 14.8 habla justamente, específicamente de las OMEX y se alentaba a las partes, es decir, a los distintos países, para que adopten una definición de OMEC, establezcan los criterios y también se promueva la identificación de OMEX a nivel de todos los países, ¿no? Se alienta el reporte de las OMEX también al Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación, el WCMC, que está basado en Inglaterra, ¿no? Después de eso, en la penúltima OMEC, en la penúltima COP, perdón, que se desarrolló en Kunming, Montreal, se establece lo que se denomina el Marco Mundial para la Biodiversidad como en Montreal, tremendamente importante. Y la meta 3 de este marco hace referencia
a que todos los países debemos conservar al menos el 30% tanto de las superficies terrestres y marinas, ¿no? Ya no es solamente el 17 en la parte continental o el 10 en la parte marina, sino que tenemos que llegar al menos al 30% si queremos que las condiciones de vida en el planeta y de la biodiversidad en el planeta se mantengan a largo plazo. Y ahí se habla de que tenemos que usar medidas específicas como sistemas de áreas protegidas que estén integrados en paisajes amplios, que sean efectivos, que sean ecológicamente representativos, bien conectados, ¿no? Y manejados de forma equitativa, ¿no? Y también de otras medidas de conservación basadas en área, ¿no? Es tremendamente importante esta meta 3 porque obviamente da lineamientos a todos los países concretos como para poder mantener la biodiversidad del planeta, ¿no? Actualmente, como ustedes saben, se está desarrollando la COP 16 en Cali y algunos de ustedes que están presentes en esta reunión están en esa COP y ahí se ha trabajado también y se han hecho varias presentaciones sobre OMEX y hay varios países en el mundo que han presentado sus avances en relación con este tema. La siguiente, por favor, Ángel. ¿Qué son entonces las OMEGs, no? Estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Es una zona que está delimitada geográficamente, ¿no? Que no es un área protegida, es decir, ese es un primer concepto muy importante. No es un área protegida y está delimitada. Además, debe tener una gobernanza y tiene que tener una gestión para lograr de forma sostenida resultados positivos y duraderos para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Con las funciones y los servicios asociados de los ecosistemas, es decir, la biodiversidad y sus funciones y servicios asociados, ¿no? Y también donde proceda que existan valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores pertinentes a nivel local. Entonces, estos son los criterios específicos por los cuales se identifican a las OMEX. La siguiente, por favor, Ángel. Estos criterios incluyen entonces, como les mencionaba en el concepto, que actualmente el área no sea un área protegida, ¿no? Ese es el primer concepto. Si es un parque nacional, una reserva o cualquiera de las 78 áreas que existen en el SNAP, ya no pueden ser reconocidas como OMEX. OMEX de paso no es una categoría de manejo, es básicamente un reconocimiento específico a un trabajo, a un antecedente previo de gestión y de manejo en pro de la conservación de determinadas áreas geográficas, ¿no? Entonces, por eso no se habla de creación de OMEX, sino de reconocimiento de OMEX. Es como un diploma específico. Cuando uno es un muy buen estudiante, por ejemplo, le dan un diploma en el colegio o en la universidad y eso nos sirve para obtener obviamente una satisfacción personal, pero también puede obtenerse otro tipo de ventajas, ¿no es cierto? Entonces, ese reconocimiento es justamente lo que intenta hacer una OMEC. Entonces, no es un área del sistema de áreas protegidas en el caso del Ecuador. El segundo criterio es que el área debe estar gobernada y gestionada, y esto es tremendamente importante, ¿no? Tiene que tener autoridades de gobernanza que son legítimamente definidas, tiene que tener una gestión, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, un tercer criterio es lograr una contribución sostenida y eficaz a la conservación in situ de la biodiversidad. Uno tiene que demostrar resultados positivos de la conservación de la biodiversidad. Tiene que ser un área que se sostenga a largo plazo, es decir, que exista a largo plazo y que obviamente está, y ese es un criterio 4, manteniendo las funciones y los servicios asociados de los ecosistemas y también sus valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros que son relevantes a nivel local. La siguiente, por favor. Ya. En el criterio A, que el área no sea reconocida, pueden hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿el área se traslapa con un área protegida? ¿No? Lo importante es que no esté dentro de un área protegida, no sea un área protegida. Si es gobernada, el área tiene que tener límites geográficos, tiene que tener una gobernanza, quién o quiénes toman las decisiones. El tema de gobernanza es fundamental.
cómo se toman las decisiones, son equitativas, qué tipo de gobernanza se reconoce, cumple con los principios de gobernanza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? En la gestión, ¿cuáles son los objetivos del área? Si tiene algún objetivo relacionado con la conservación de la biodiversidad, si hay algún instrumento de planificación, con quiénes se trabaja dentro y fuera del área, aplican las prácticas tradicionales de manejo en el caso de que sean, por ejemplo, territorios indígenas o de comunidades locales. Son algunos de los temas que uno tiene que preguntarse para la aplicación del criterio B, ¿no? El criterio C, cuando logra una contribución sostenida y efectiva para la conservación, se está conservando la biodiversidad, cuánto tiempo se proyecta mantener el área en conservación, cuál es la figura jurídica de la tenencia de la tierra. No, tenencia de la tierra es un punto fundamental para todo lo que significa OMEX. ¿Qué tan sólido es el proceso de conservación en el área, no? ¿Qué tan fácil es revertirlo o afectarlo? ¿Cuenta el área con un reconocimiento legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y para el criterio de cuál es la importancia del área en términos de biodiversidad, qué está manteniendo, qué conserva, cuáles son los servicios ecosistémicos que ese área está cumpliendo, está brindando. El área incluye, por ejemplo, algún valor ambiental, espiritual, socioeconómico y cultural, ¿no? Que no se haya mencionado anteriormente. Se hace uso de algún componente de la biodiversidad, existen temas de uso sostenible de los recursos naturales dentro del área, etcétera, etcétera. Esas son quizás algunos de los temas específicos que son importantes cuando uno está haciendo un archivo para el reconocimiento de algún área como OMEC. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la relación entre las OMEX y las áreas protegidas? ¿No? Al lado derecho de sus pantallas ven en el tema de las áreas protegidas, y las áreas protegidas básicamente tienen un objetivo primario de conservación. El objetivo más importante por el cual creamos áreas protegidas es porque éstas mantienen biodiversidad y sus servicios ambientales. Las OMEX, en cambio, no necesariamente la conservación de la biodiversidad es un objetivo primario, ¿no? Puede ser un objetivo secundario o lo que se llama un objetivo subsidiario, una conservación subsidiaria, ¿no? Por ejemplo, un concepto de conservación subsidiaria es aquel que en áreas militares o en sitios sagrados que no son creados específicamente para mantener la biodiversidad, sino, por ejemplo, para prácticas militares, y como existen militares, no entra nadie, son vastas zonas que se mantienen en buen estado, por ejemplo, ¿no? O los sitios sagrados en donde más bien el tema de las deidades, de brindar estos esquemas específicos de religión, de religiosidad, son fundamentales, ¿no? Entonces, esos son algunos objetivos subsidiarios de la conservación, que son importantes también en el tema de las OMEX. Entonces, no necesariamente las OMEX son reconocidas porque la conservación es el objetivo prioritario, no puede ser secundario. La siguiente, por favor, Ángel. Entonces, ¿cuáles son algunas de las oportunidades de las OMEX, ¿no? Las oportunidades de las OMEX son que permiten, por ejemplo, reconocer la conservación efectiva fuera de las áreas protegidas, ¿no? Y eso es importante, que la gente que hace conservación se mantenga, sea reconocida. Reconocer los actores y los modelos de gobernanza, que muchas veces son muy interesantes a nivel de áreas que no necesariamente dentro del sistema de áreas protegidas, ¿no? Permiten actividades sostenibles, pueden aumentar la representatividad ecológica, la conectividad, pueden ser zonas de amortiguación de áreas protegidas, favorecen la mitigación y adaptación al cambio climático, tienen un amplio proceso de consulta y consentimiento de las partes, ¿no? O sea, muchas veces hemos creado áreas protegidas sin contar con el consentimiento de las comunidades que vivían dentro de las áreas. Nos ha tocado a veces crear por fuerza áreas que tenían enormes presiones, entonces de la noche a la mañana creamos varias áreas en ese aspecto, ¿no? Para el reconocimiento de las OMEG es obligatorio el tener
el desarrollar procesos de consulta previa y tener el consentimiento de las partes, de quienes están viviendo dentro de esas zonas, ¿no? Ser reconocido como una OMEC da una mayor visibilidad de las iniciativas de conservación, ¿no? Resalta sobre todo el aporte a la conservación desde diferentes actores y formas de gobernanza. Puede facilitar su inclusión dentro de lo que es el ordenamiento territorial, conlleva una mayor apropiación y valoración social de esos espacios y también posibilita, por ejemplo, acceder a recursos nacionales. Ahora las OMEX están básicamente en el tope de la ola, están de moda porque el convenio de biodiversidad, el acuerdo Kunming-Montreal, los acuerdos de las COPs van a reconocer solamente áreas protegidas y OMEX para este conteo del 30 por 30 en los países, ¿no? Entonces se transforman en esquemas fundamentales para que los países podamos mencionar que estamos cumpliendo las metas del 30 por 30 con la creación de áreas protegidas y con el reconocimiento de las OMEX. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las probables OMEX en el Ecuador? ¿No? Obviamente hay que recordar que los criterios se deben aplicar caso por caso y que el reconocimiento es voluntario, ¿no? Como les decía, no es un tema que el Ministerio del Ambiente o cualquier otra entidad pueda obligar a una zona geográfica a transformarse, a ser reconocida como una OMEX, sino que tiene que tener el consentimiento previo, libre e informado. Entonces, hay varias opciones. Por ejemplo, dentro del COA, del Código Orgánico del Ambiente, hay un artículo que habla de las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, que no son áreas protegidas, sino que son justamente áreas que permiten la conservación también. Y ahí se habla de reservas de biosfera, áreas de patrimonio natural y cultural, geoparques, sitios Ramsar, áreas claves para la biodiversidad, lo que se llaman los KBAs, las zonas de amortiguamiento ambiental, corredores, servidumbres ecológicas. Entonces, todos esos están ya reconocidos por ley y pueden ser reconocidos también como OMEX. La siguiente, por favor. También los bosques y vegetación protectoras porque no forman parte del sistema de áreas protegidas, ¿no? Los acuerdos de uso sostenible y custodia del manglar, del cual tuvimos un webinar, el Campito hizo un webinar sobre los AUSEMs, como se mencionaba al principio en la introducción, las áreas del programa Sociobosque pueden ser unas buenas candidatas para ser reconocidas como OMEX, humedales que no están dentro de áreas protegidas, las áreas de GATS, ¿no? Las que se denominan ACUS, las áreas de conservación y uso sostenible, las áreas de conservación manejadas por empresas de agua potable, por ejemplo, en el país hay algunos ejemplos en ese sentido. Áreas histórico-culturales como Cochasquí, como Ingapirca, Tulipe, etcétera, etcétera, ¿no? Y también territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales que se denominan TICAS y áreas de conservación que están en planes de vida de pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? Les he puesto en rojo porque a nivel global, a nivel mundial, hay una discusión muy fuerte en relación al tema de comunidades locales, de pueblos indígenas y su reconocimiento como MEX y como áreas protegidas. La siguiente, por favor. Quisiera mostrarles una serie de mapas específicos en los cuales estamos mencionando justamente cuáles pueden ser probables OMEGs, ¿no? En bosques y vegetación protectoras, por ejemplo, hay más de 2 millones de hectáreas que están fuera del sistema de áreas protegidas. Muchas de esas bosques protectores, de esos bosques y vegetación protectores, cumplen estos requisitos específicos para ser reconocidos como MEC, ¿no? Y eso representa alrededor de un 8,9% del territorio nacional, ¿no? Hay una figura que se llama el Patrimonio Forestal del Estado, que fue creada por el INEFAN, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales, que regía el sector verde del país en los noventas más o menos. Ahí se declararon muchas zonas de patrimonio forestal. Algunos todavía están en pie y representan alrededor de un 3,8% del territorio. Vamos por temas de tiempo un poco más rápido, por favor, Ángel. Sociobosque, hay más de 1,490,000 hectáreas. Sociobosque es este programa de incentivos que tiene el ministerio que reconoce a dueños privados y comunitarios, ¿no? Hay casi cerca de un 6% del territorio continental que puede ser
parte de OMEX. También los que se habló anteriormente, las AUSEM, ¿no? Hay algunas AUSEM que son esos pedacitos medios tomates en algunas de las provincias Guayas, El Oro, Esmeralda sobre todo, que pueden ser reconocidas, tienen un muy buen nivel de gobernanza, estos acuerdos de conservación por comunidades locales, entonces son excelentes candidatos para ser reconocidas como MEC. La siguiente. Áreas de protección hídrica, no, el país está enfocado en crear áreas de protección hídrica. Ya hay más de 65.000 hectáreas de áreas de protección hídrica en el Ecuador, las cuales pueden ser también reconocidas como MEC si es que no ingresan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y hay también zonas de protección hídrica, ¿no? Por ejemplo, Cuenca, en el Azuay, esas zonas de color verde alrededor del Cajas, por ejemplo, son áreas creadas por el municipio de Cuenca como zonas de protección hídrica justamente para paliar efectos como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Como estas sequías prolongadas. Entonces, las zonas de protección hídrica son áreas normalmente de páramo que permiten el que los ciclos de lluvia se mantengan a nivel del país y esa debería ser una medida a largo plazo que deberíamos tomar también en estas épocas complicadas. La siguiente, por favor. Reservas de biosfera. Hay casi un 16% del país en reservas de biosfera. Indiscutiblemente hay que ver cuáles tienen manejo, cuáles cumplen los criterios específicos para ser reconocida, al igual que los sitios Ramsar, ¿no? Cerca del 1.36% del territorio son sitios Ramsar que pueden ser, que están fuera de áreas protegidas y que tienen una categoría de gestión y de manejo específica, y pueden ser reconocidas como MEC si es que no ingresan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La siguiente, por favor. Igualmente, estas áreas claves para la biodiversidad, ¿no? Hay un estudio reciente terminado por BirdLife Conservation que determinó que cerca del 20.91% son áreas claves para la conservación de la biodiversidad, ¿no? También otras áreas que fueron creadas sobre todo para cuidar a grupos como los Tagaeri y Taromenanes al lado del Parque Nacional Yasuní, la zona intangible que a la final no fue tan intangible, pero que de todas maneras puede cumplir funciones como OMEC. La siguiente. Y las áreas de conservación y uso sostenible, ¿no? Las ACUS que son declaradas por sea gobiernos provinciales, municipales, parroquiales y también por distritos metropolitanos. Las ACUS, según este mapa de NSI recientemente lanzado por esta organización, menciona que hay 25,26% del país que es cubierto o al menos declarado por ACUS, ¿no? Hay, como ustedes ven, por ejemplo, provincias enteras como Pastaza, como Morona, Santiago, han sido declaradas como ACUS provinciales, pero cuyo manejo todavía tiene que ser fortalecido, sobre todo también la participación de grupos indígenas que están viviendo y pueblos indígenas que viven dentro de estas áreas de conservación y uso sostenible. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los retos específicos para el reconocimiento de las OMEX? Hay retos que son políticos, ¿no es cierto? Hay una supremacía de actividades extractivas en el Ecuador, el tema de minería, el tema de petróleo, que inclusive limitan la creación de áreas protegidas, ¿no? Temas de tenencia de tierra, ¿no? El probar la tenencia de tierra es uno de los requerimientos tanto para áreas protegidas como MEC. Esta relación tensa que existe entre el gobierno y los pueblos indígenas son los últimos territorios de muy buen estado de conservación y deberíamos como país dar incentivos específicos para que se conserven fuera de actividades extractivas y con gestión y con manejo propio de los pueblos indígenas, pero esto no pasa necesariamente, ¿no? Y todas estas áreas pueden ser reconocidas como MEX. Y se requiere también un respaldo político fuerte para el reconocimiento de OMEC, ¿no? Como ustedes saben, hay muchos cambios políticos y eso dificulta un poco el tener líneas de acción a largo plazo, incluyendo este tema de respaldo político fuerte para las OMEC. Hay un tema de reconocimiento de derechos, el tema de derechos todavía está por trabajarse dentro
del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el tema de consentimiento previo, libre e informado más allá de actividades extractivas. No hay un reglamento de consentimiento, entonces todo este tipo de cosas limitan un poco el reconocimiento. Hay cuestiones estructurales, institucionales de la autoridad ambiental, personal para hacer el seguimiento, temas financieros para apoyar a las OMEX. Se requiere el fortalecimiento de diversos actores para la gestión efectiva. Se requiere dar mayor conocimiento sobre esta decisión 14.8, que es tremendamente importante del marco global de biodiversidad, de las metas de Kunming-Montreal, etcétera, etcétera, ¿no? El país ha estado embarcado en los últimos meses en actualizar su Estrategia Nacional de Biodiversidad y compatibilizarla con el marco de las OMEX. Y la meta 3 ha sido una de las metas seleccionadas como una de las metas más importantes de cumplimiento por el Ecuador y ha sido reportado. Así que el 30 por 30, el tema de creación de áreas y el tema de reconocimiento de OMEX se transforma en uno de los puntos más importantes para la conservación de la biodiversidad en el país, ¿no? Y hay también algún reto que es la aplicación del acuerdo ministerial. No hay incentivos en el acuerdo ministerial, hay limitaciones para preparar los archivos de OMEX, se requiere un acompañamiento a actores proponentes y ahí las ONGs jugamos un papel importante en este sentido. Hay limitaciones en el cumplimiento de los requerimientos de las áreas propuestas, por ejemplo, los esquemas de gobernanza o la efectividad de manejo, etcétera, etcétera, ¿no? Rápidamente, antes de terminar, quisiera hablarles la siguiente, por favor, de este, muy, muy, muy rápido, de este acuerdo ministerial, el 130, porque somos el primer país o uno de los pocos países en el mundo que tiene un acuerdo ministerial para OMEX, ¿no? La siguiente, por favor. Esto fue trabajado tanto en el 23, en el 24, y esta es la estructura del acuerdo ministerial. Tiene una base legal, hay unos contenidos específicos. ah, Algunos aspectos destacados es que establece los requisitos y procedimientos sobre el reconocimiento, registro y reporte de OMEX, viabiliza iniciativas existentes de conservación in situ, fortalece la tutela estatal, que es importante también. Hay una simplicidad y progresividad dentro de este acuerdo ministerial, ¿no? Y este acuerdo ministerial, la siguiente, por favor, Ángel. Eh, Tiene alrededor de 11 artículos, 5 disposiciones generales, una transitoria y 4 disposiciones finales, ¿no? Tiene 32 considerandos, es un acuerdo ministerial que tiene bastantes considerandos, que incluyen las normativas de la Constitución, del COA, de las potestades que han sido atribuidas al MATE, de los instrumentos internacionales como la decisión 14.8 que reconoce el tema de las OMEX. Y indiscutiblemente también tiene artículos que hacen referencia al objeto o al ámbito, genera definiciones como gestión, gobernanza, OMEC, qué son los proponentes, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Los más importantes son estos artículos, ¿no? Estos artículos ya son operativos. El 4, que le da al Ministerio del Ambiente y a la Subsecretaría de Patrimonio Natural toda la potestad para tener medidas técnicas y administrativas para implementar el acuerdo. El artículo 5 habla de las características del área, que es lo que yo les mencionaba en esta charla: no formar parte del SNAP, contar con documentos que determinen el régimen de propiedad, los tipos de gobernanza y herramientas de gestión, contribuir a la conservación, entre los más importantes, ¿no? Y también habla de los requisitos. El artículo 6 dice que se requiere una solicitud dirigida al ministro, tiene que haber mapas, tienen que haber documentos que acrediten la propiedad, documentos que respalden la calidad del apoderado representante, que se describan las herramientas de gestión, de sostenibilidad financiera y tipos de gobernanza, y también documentos sobre la importancia del área para la conservación de la biodiversidad. Y luego define un procedimiento, ¿no? El MATE tiene
20 días una vez que recibe uno de los expedientes para revisarlo. Si hay observaciones, devuelve al proponente y nosotros tenemos 20 días para responder. Si no hay respuesta, se archiva ese expediente, ¿no? Si se cumplen los requisitos, después de 15 días de análisis, nuevamente pasa a jurídico del ministerio y luego de eso jurídico puede aprobar o no, o si tiene comentarios, otra vez los retorna, ¿no? Entonces, más o menos se habla de un periodo de quizás entre 80 a 90 días como para poder reconocer una OMEC. De paso, no hay todavía una OMEC reconocida en el Ecuador. Hay al menos un expediente que está en la dirección jurídica para análisis, pero todavía no se ha reconocido OMEX en el Ecuador, entonces hay un amplio posibilidades para eso, ¿no? Eso, básicamente, yo creo que por temas de tiempo ya he cumplido mis 25 minutos que estaban planificados. Ah, lo bueno de este acuerdo ministerial es que también hay una serie de listas de cumplimiento, tanto para los proponentes como para el ministerio, que están resumidas en las siguientes hojas. Si pasamos rápido esto, nada más para ver cómo son. El resaltado es mío, pero de todas maneras, sigamos nomás, Ángel, con las diapositivas. Hay estos instructivos en ese sentido para que sean de ayuda para quienes estamos haciendo y también para la revisión, ¿no? Al final de esta presentación he puesto unas citas específicas y unos links a documentos que son importantes para el tema de las OMEX, ¿no? Materiales de capacitación, estudios de caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras experiencias que pueden ser útiles para aquellos que están interesados en profundizar el tema. Básicamente, estas eran las ideas que quería compartir con ustedes y nuevamente muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Agradecemos a Roberto por su presentación, muy valiosa la información que nos ha brindado. Ahora tenemos un espacio para preguntas. Por favor, las personas que deseen. Sí, yo tengo una pregunta. Hola, ¿sí se escucha? Sí, Sí, adelante, por favor, Ya Omar. les. Sí, quería saber si ya hay OMECs reconocidas en países vecinos. Por ejemplo, en la región, si en Colombia, Perú o países cercanos, ya hay OMECs reconocidos. En esa curiosidad. Sí, sí, hay varias OMEX. Colombia es uno quizás de los países que más ha reconocido OMEX. Hay más de 2 millones de hectáreas en Colombia reconocidas como OMEX. Hay varios países también a nivel mundial que tienen OMEX reconocidas, ¿no? Pero quizás el ejemplo más cercano a nosotros son los colombianos que han, sobre todo en los 2 últimos años, han generado toda una serie de OMEX, ¿no? Algunas de esas han sido revisadas específicamente por la calidad de gobernanza o por los títulos de propiedad o cosas por el estilo, ¿no? Pero hay varias reconocimientos ya hechos por OMEC. Hay más de 638 casos de reconocimientos de OMEX a nivel global, según el WCMC, ¿no? Este Centro Mundial de Seguimiento de la Conservación, que es donde se registran las OMEX, ¿no? El MATE tiene que enviar el, las solicitudes específicas de reconocimiento a este centro para que sean reconocidas como tal a nivel global y que cuenten en el 30 por 30. muchas gracias. Bien, tenemos una consulta de Giovanna Roballo que nos indica, gracias Roberto por tu presentación. ¿Cuál tú identificas como un motivador para la declaración de OMEC? Yo creo que el motivador más importante es ser reconocido como una entidad, un propietario, un grupo que está haciendo conservación más allá de los esquemas gubernamentales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Hay muchos propietarios privados, hay muchas comunidades locales,
Hay varios gobiernos autónomos descentralizados que están haciendo conservación y que necesariamente no ha sido reconocida, ¿no? Entonces, ese es quizás uno de los puntos importantes de este reconocimiento. El otro tema puede ser el que ser reconocido como MEC puede generar opciones de financiamiento más fáciles que siendo un área ah, no necesariamente del SNAP en ese sentido, ¿no? Entonces ahora hay bastante interés, sobre todo quizás en el país que es difícil ya crear áreas por estos esquemas de que si no tienen concesiones mineras o petroleras no pueden ser declaradas áreas protegidas. Se puede hacer un reconocimiento de OMEX en ese aspecto, ¿no? Obviamente no tienen una fuerte defensa en contra de estos esquemas extractivos, pero puede servir de mucho como para tener acceso a fondos y financiamiento, sobre todo de distintas fuentes, ¿no? Tenemos la pregunta y la intervención de Fernando Bajaño. Gracias, colegas, y gracias, Robert. Muy interesante y clara tu presentación, como siempre. A ver, yo tengo una pequeña reflexión, sobre todo para la gente que de pronto no está claro. O sea, en tu presentación, al hablar de áreas protegidas, obviamente es muy claro que incluye solo las áreas protegidas que legalmente son reconocidas por parte del SNAP, ¿no? O sea, de los cuales las 78 áreas protegidas que existen en el Ecuador, ¿no? Eso en cuanto a un primer comentario rápido. Las preguntas van un poco, si nos puedes ampliar un poco este tema de los ticas, ¿no? Que tú les pusiste en rojo, ¿no? Quisiera ver cómo le ves tú y si hay la posibilidad concreta de reconocer a los ticas en Ecuador como SNAP, como OMEC, perdón. Pues creo que eso es un tema importantísimo porque hay varias zonas que podrían ser reconocidas como ticas, luego como MEX, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con, sobre todo con el tema indígena, tú sabes, hay cierta resistencia a la autoridad ambiental, ¿no? Que tú lo mencionaste ya en alguna de tus láminas. ¿Cuál es el rol específico, además del reconocimiento que cumple, en este caso, el Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Y cuáles son las limitaciones que podrían tener en el uso del suelo y la tenencia de tierra por parte de la OMEC? Justamente porque esas son preguntas que de pronto los pueblos nacionales y áreas indígenas, sobre todo, se están haciendo, ¿no? Y, ¿cómo es? Y lo tercero tiene que ver un poco que cuáles son las, digamos, responsabilidades que un propietario privado o comunitario adquiere cuando es parte del SNAP, de la SOMEC, perdón, a más del informe que entiendo que es bianual. Hay un error ahí en el acuerdo ministerial que habla de un informe bienal. Eh, entonces, no sé o sea, cuáles son las limitaciones o las responsabilidades que uno quiere para ser parte de la SOMEC. Eso solamente. Gracias, Fernando. Son preguntas muy interesantes y complejas por sí mismo, ¿no? Complejas porque implican un proceso serio, difícil de relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas y los territorios indígenas. Las ticas, como su nombre lo menciona, son territorios indígenas que son conservados y manejados por comunidades indígenas y por pueblos y comunidades locales. En el Ecuador hay algunas ticas. eh, Recuerdo el caso, por ejemplo, de Sarayacu, recuerdo el caso de Machalilla, de Agua Blanca, que es reconocida también como una de las ticas y que está dentro de áreas protegidas, ¿no? Las ticas por esta confrontación existente y por este no relacionamiento con las autoridades ambientales,
que no es solamente el Ecuador, sino a nivel global, como les decía en mi presentación, hay una discusión seria sobre el tema de TICAS y OMEX, TICAS y áreas protegidas, territorios indígenas de conservación, etcétera, etcétera. No ha habido un acercamiento adecuado, ¿no? Yo, como decía en mi presentación, los territorios indígenas son las últimas fronteras que están en muy buen estado de conservación para el país y deberíamos hacer todo lo posible, sobre todo en Amazonía, por mantener aquellas áreas en buen estado de conservación, pero eso implica varias cosas, entre esas el dejar de lado temas extractivos y de minería que son extremadamente complejas en una situación como la que el Ecuador vive actualmente, ¿no? Entonces, este tema de las TICAS de su reconocimiento como MEX requiere un tratamiento no solo nacional, sino global, ¿no? El momento en que a nivel global los acuerdos se den entre TICAS para ser reconocidas como OMEX por parte de otros proponentes que no sean pueblos indígenas, va a facilitarse, ¿no? Aquí yo creo que es necesario generar diálogos, ¿no? Y ya se han hecho algunos diálogos pretexto de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos como Conservación Internacional generamos diálogos y perdón por la propaganda institucional, pero nos parece muy importante generar diálogos con el sector indígena, por ejemplo, y armamos reuniones específicas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad con el sector indígena. Entonces, ahí surgieron muchos reclamos específicos, sobre todo por este tema de abandono, sobre todo por este tema de extractivas y sobre todo del poco apoyo existente para esquemas de conservación, ¿no? Aparte de otros temas que son extremadamente vitales como el tema de autodeterminación indígena en sus propios territorios y reconocimiento de territorios. Entonces, van a ser factores complejos que tienen que ser resueltos si queremos hacer una efectiva conservación y tener un relacionamiento importante con el tema de los TICAS. En cuanto al rol de reconocimiento del mate y sobre todo las limitaciones del uso del suelo y la tenencia de la tierra, hay que pensar que estas probables OMEX vienen haciendo conservación desde hace mucho tiempo atrás y no han sido reconocidas. Lo que se trata es de que sean reconocidas per se. Entonces, no va a haber un cambio hacia negativo en lo que se requiere a limitaciones del uso del suelo, ¿no? Probablemente se mejorarán las condiciones del uso del suelo y quizás esos criterios que son subsidiarios o secundarios de conservación puedan pasar a ser criterios prioritarios dentro de la OMEC una vez reconocida. Por ponerte un caso concreto que estamos trabajando y que tú muy bien conoces y quizás los colegas también, algunos de los colegas, Yunguilla, que es un área muy cercana a Quito. Estamos tratando de que sea reconocida como una OMEC y de que sus esquemas de conservación mejoren o se fortalezcan o sean quizás considerados como prioritarios más allá de lo que viene haciendo Yunguilla per se para los temas de conservación. Entonces, no deberían haber limitaciones al uso del suelo ni a los esquemas de tenencia de tierra, ¿no? Y también considerando que esas responsabilidades y los reconocimientos vienen porque uno quiere reconocerse, son esquemas voluntarios, ¿cierto? Es decir, ya tienen las responsabilidades, ya están ahí las tareas que los dueños de esos territorios o que las organizaciones que las apoyan están ya desarrollando y haciendo dentro del área de conservación, ¿verdad? Entonces, no es que adquieren nuevas responsabilidades, tal vez las responsabilidades relacionadas con conservación, como digo yo, se fortalecen en ese sentido o son mayores, pero al mismo tiempo pueden haber mejores oportunidades para que esas responsabilidades de conservación sean prioritarias, ¿no?
Entonces, no debería haber un cambio significativo en la forma en que se gestionan, sino más bien hacia lo negativo, me refiero, sino más bien hacia lo positivo con este reconocimiento, ¿no? Es como los reconocimientos, por ejemplo, de turismo. Hay operadores de turismo que reciben un reconocimiento que no necesariamente es monetario, pero sí es un esquema de fama que le permite tener y ganar mayores visitantes o mayores turistas o mayor interés de la gente para poder conocer esos sitios que tienen un reconocimiento turístico. Igual es la idea con las OMEX. Un gran aporte. Karina Mancheno nos pregunta, en caso de los bosques protectores o patrimonio forestal, que son de administración del Estado, ¿debería el propio MATE buscar el reconocimiento como OMEC de estos espacios? En el caso de los bosques y vegetación protectoras que son estatales, debería ser el ministerio, ¿no? Hay que recordar que los bosques y vegetación protectoras tienen eh, pueden ser privados, pueden ser estatales o pueden tener una tenencia mixta, ¿no? Es decir, hay bosques protectores que partes son del Estado y partes son de o comunidades o de propietarios privados, ¿no? Entonces, en este caso, cada uno de los dolientes, cada uno de los dueños en si son bosques protectores estatales y al Estado le interesa, podría el mismo Estado tratar de generar su expediente para ser reconocida como una OMEC, para tener ventajas sobre todo de acceso a fondos principalmente, ¿no? Muy bien, continuamos. Clever Campoverde nos pregunta, ¿quiénes pueden presentar las propuestas para el reconocimiento de una OMEC? Un saludo a Clever. Clever, si es el mismo, trabajó mucho tiempo en el Ministerio del Ambiente, en áreas protegidas, así que es una persona con enorme experiencia en todo lo que es gestión y manejo, y me alegro mucho el verte, al igual que a Karina, Giovanna, Fernando, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente los que son dueños de los territorios pueden presentar las propuestas. En Yunguilla, por ejemplo, va a haber una presentación tripartita por parte de Yunguilla como corporación microempresarial, que son aquellos que gobiernan el área, el municipio de Quito, porque Yunguilla es declarada como ACUS, como área de conservación y uso sustentable, y también va a tener el apoyo de conservación internacional en ese sentido, ¿no? Entonces, bien lo pudiera hacer Yunguilla por sí solo, en ese sentido, o bien lo pudiera hacer el Distrito Metropolitano de Quito como Secretaría Ambiental por ser un ACUS. Entonces, el doliente, a la persona a la que le interesa o a la entidad que está apoyando, pudieran hacer siempre y cuando los propietarios estén de acuerdo, el apoyar, ¿no? Pero en realidad los propietarios son los que presentan el expediente para ser reconocida, ¿no? Yo, bueno, creo yo que hemos respondido, sí, se han leído todas las preguntas. Quiero agradecer una vez más a todas las personas que se unieron hoy. Gracias, Roberto, por acompañarnos y por compartir toda esta información que no solamente es relevante, sino también a nosotros